Ser podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Son las 6:34, las 5:34 en Canarias. Es que, Iñaki, siempre decimos con Patricia Peiró, Patri, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que los crímenes no paran nunca. No paran nunca, desgraciadamente. En invierno, en verano, en vacaciones, en... Yo diré, sin ser morboso, que me gusta que no paren porque Patricia viene y lo cuenta que da gusto. Pues sí, por eso la tenemos hoy aquí en pleno 30 de julio. Vamos a contar un caso, a ver... Para situarnos, para llevar a cabo un asesinato puede hacer falta más de una persona, porque claro, no solo está el que ejecuta, también tiene la máxima importancia el que lo planea, el que da la orden, el que facilita la logística y también a veces el que traiciona. Todos estos ingredientes se dan en el asesinato de El Panameño, un hombre que fue asesinado en Asturias en enero del 25. Desde el principio, la sospecha fue la del ajuste de cuentas, por la forma de matarlo, por el entorno en el que se movía y por cómo abandonaron su cuerpo. Pero no fue hasta un año después cuando se ha detenido a todo ese entramado que hubo detrás del homicidio. Por eso, porque el único culpable no es solo el que dispara a la víctima. Patri, ¿quién es el panameño y por qué estaba en Asturias? El panameño es un hombre que se llama Emiliano Burke, se llamaba. Él tenía 44 años cuando falleció. Como una pequeña curiosidad, podemos decir que era un hombre que se parecía bastante a Phil Banks, el padre del príncipe de Bel-Air. Sí. Y bueno, eso pues dio un poco el origen a cómo se bautizó la operación, ¿no? Uh-huh. Hacía ya años que el panameño se había instalado en España, en concreto en el norte de España. Y él desde hace mucho tiempo había tenido lazos con bandas criminales, especialmente de temas de narcotráfico. Tanto él como su familia residían en Asturias. Pero dentro de este mundo del narcotráfico, ¿no?, de estos negocios que se traía él, a mediados de 2024 se cree que algo salió mal, que hubo alguna pérdida de droga, que se le acusó a él, bueno, estos problemas que hay cuando hay tantas cantidades de cocaína de por medio, y la organización con la que trabajaba lo acusó a él de ser el culpable de perder esa droga y de tener una deuda de 300.000 euros con ellos. Por eso, vamos, lo de perder 300.000 euros en el mundo criminal es prácticamente una sentencia de muerte. Claro. De la que no puedes escapar. Las amenazas son constantes y, bueno, pues en este caso se llegaron a materializar. En concreto, la organización con la que trabajaba este hombre es muy peligrosa, se llamaba La Santa, es de origen dominicano y es extremadamente violenta. Y toda esta situación en la que se vio envuelto el panameño había hecho que se trasladara a Andalucía, que se borrara un poco del mapa. Allí residía en el momento del crimen. Pero lo asesinaron en Asturias. ¿Por qué? Bueno, pues porque había tenido que volver, porque estaba metido también en un tema judicial y tenía que declarar. ¿Qué sucedió la noche en la que lo mataron? Sucedió el 26 de enero de 2025. El panameño, como hemos dicho, acababa de llegar a Asturias para acudir a esa cita judicial y ese día pues había estado con dos personas de su máxima confianza, o eso es lo que él creía. Habían estado en un bar y después se montaron en un coche, en un vehículo, y más o menos cuando estaban a la altura de Lugo de Llarena, que es un pueblo de 3.000 habitantes, el coche sufrió un pinchazo y dejó de circular. En ese momento, bueno, pues el panameño tampoco se extraña mucho, es una avería, baja del vehículo porque trata de comprobar qué es lo que había sucedido. Y en ese momento es cuando aparece en escena, en medio de la noche, de esa noche pues oscura y muy fría porque era de enero, otro turismo del que se baja un hombre, del que luego se averiguó que habían contratado para acabar con la vida del panameño. Le descerrajó 5 tiros y huyó de la escena a toda velocidad. Los dos acompañantes del panameño, estos supuestos amigos, también escaparon, se fueron. Uno de ellos cogió después un taxi y se fue de copas por Oviedo. Dijo luego que se había ido para calmarse después de todo lo que había vivido antes de acudir a la policía, donde fue a la Guardia Civil, después de 7 horas de aquel homicidio.
La investigación es verdad que luego no detuvo a este hombre, pero bueno, fue uno de los investigados. El cadáver en realidad lo descubrieron otras personas que pasaban por la zona y que dieron aviso de que estaba ahí el cuerpo. En los días posteriores, el sicario, este hombre que sí que había ejecutado la orden de matarlo, recorrió varias ciudades españolas y acabó escapando por Francia. Bueno, y este tipo de investigaciones, cuando tienes este plantel, ¿por dónde empieza? Empieza siempre por la víctima, por investigar a su entorno, saber por dónde se movía, quién podía tener algún problema contra él. En este caso era bastante claro porque se movía en este mundo un poco del lumpen, del mundo criminal y se detectó, bueno, no sin mucho, por supuesto, rascar en este mundo tan opaco, que sí que había contraído esta deuda y que tenía este problema. Y luego también el análisis de la escena del crimen, que mostró que el vehículo en el que iba el panameño tenía incorporado un dispositivo GPS oculto para ir viendo por dónde iba, ¿no? Así que el ejecutor de su asesinato tenía información en el tiempo real de por dónde iba. Y todo eso, sumado a las ruedas pinchadas, pues dio una idea a los investigadores de la Guardia Civil de que todo había sido premeditado y planeado. Esos investigadores de la Guardia Civil que dirigieron la investigación de este caso nos escuchan desde nuestra emisora en Oviedo. Patricia, no vamos a revelar su identidad, ¿no? Porque siguen Están todavía en el terreno, por supuesto ellos trabajan en la calle y además este tipo de organizaciones a las que se enfrentan, claro, son muy peligrosas, por eso es importante proteger su identidad. Pero saludamos ahora a los agentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fueron 5 disparos los que centraron la investigación desde el principio en un homicidio ejecutado por profesionales del crimen. Pues sí, desde un primer momento se trabajó con todas las hipótesis que teníamos y en una investigación de estas características se analizan de manera minuciosa todos los indicios de los que disponemos. Primeramente se realiza una inspección ocular, se estudia la trayectoria de los disparos, se toma declaración a posibles testigos y en este caso pues las imágenes de videovigilancia nos ayudaron bastante. No solo se revisaron las cámaras del lugar, sino que también de las localidades cercanas, de las vías de acceso a la localidad de Lugo y Llanera, tanto de entrada como de salida, y a partir de esas imágenes conseguimos obtener un primer rastro de movimientos. De esa línea de trabajo empezamos, se tira poquitín a poco a poco, y vamos enlazando unos indicios con otros hasta que reconstruimos el recorrido que realizan los autores tanto antes como después del crimen. Paralelamente a todo eso, pues se analiza también las comunicaciones, toda la información procedente de repetidores telefónicos, los desplazamientos de los vehículos utilizados y vamos acotando la investigación, obteniendo ya pruebas objetivas que al final pues nos han permitido identificar a la totalidad de los investigados. Claro, esto se cuenta fácil, ¿no? Unas cámaras, se analizan unos registros telefónicos. Pero ¿de cuántas horas estamos hablando? ¿Cuántas horas de grabación tenéis que ver para encontrar el frame que os interesa? ¿Cuántos listados telefónicos para la llamada o para la conexión que es clave para el caso? Pues bueno, en estos casos es evidente que se coge información por demás, ¿no? Es una ingente cantidad de información, de documentación la que hemos tenido que analizar a lo largo de toda la investigación, que bueno, es una investigación que todavía sigue abierta y la información, pues, por suerte, por desgracia, pues nos sigue llegando por varios medios y todavía seguimos trabajando. Pero sí que es verdad que vamos, son horas y horas, mucha gente volcada en el análisis de todos los datos que nos van aportando pues las compañías de teléfono o en grabaciones de circuitos cerrados de televisión. Es mucha información y muy delicada la que suele gestionarse en este tipo de investigaciones. Información delicada, claro, esa, bueno, casi toda, pero digo yo que habrá una concretamente, o sea, habrá un tipo de información que es muy difícil encontrar porque a lo mejor delataría que los agentes están detrás de la pista, ¿no? ¿Qué tipo de informaciones son esas? Bueno, lo más difícil, sobre todo a la hora de trabajar a este tipo de organizaciones criminales o de personas que se dedican a este tipo de
de ilícitos penales, pues sobre todo es lo que atañe a lo que es el seguimiento diario que tenemos que hacer sobre sus actividades, intentar ser invisibles ante los ojos de este tipo de gente que normalmente guarda celosamente su intimidad, el círculo de amistades del que se rodea pues suele ser bastante protegido, entonces es lo más complicado que no nos detecten, ya sea en su día a día o que sepan, que intuyan por noticias en la prensa, pues que podemos estar bajo una pista siguiéndoles el rastro de alguna de las maneras. Antes de este caso, ¿ya sabíais de la existencia de esta organización de la Santa? ¿Y nos podéis explicar cómo son sus principales características? Bueno, pues nosotros concretamente llevamos el tema de homicidios y de lo que es la organización La Santa. No teníamos conocimiento hasta que ya ocurren estos hechos, cuando ya otro área dentro de Policía Judicial de la Guardia Civil hay un área especializada que se llama LEDOA, que es el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga, y ellos pues sí ya tenían conocimiento de esta organización y en un primer momento pues nos facilitaron información para nosotros luego poder ir tirando de ella y pues llegar al resto de los autores que han llegado a matar a Emiliano. Fueron 13 meses de investigación, llegasteis a detener a 5 personas. ¿De qué se acusa a cada uno de estos 5 detenidos? ¿Qué papel jugaba cada uno dentro de este homicidio? Pues en estos momentos, y cuando se les detuvo, se les atribuye a cada uno de ellos un delito de asesinato. Paralelamente tenemos abierta la investigación y se está analizando la posible existencia de pertenencia a organización criminal, pero son unas diligencias que aún se encuentran abiertas en el juzgado, ha abierto una pieza separada y bueno, pues tampoco se puede dar demasiada información al respecto. Claro, es que hay que decir que esto es muy reciente, ni siquiera se ha juzgado, todavía está abierto, con lo cual pues nos están casi dando un poco un avance, ¿no?, de todo lo que fue esta investigación tan larga, porque hay que decir que asesinato no se le imputa solo al que dispara, sino que a todos, ¿no?, a todos los que han tenido algún tipo de participación en este plan. Efectivamente, no solo es el que mata, sino el que está ordenándolo desde otro país incluso. O sea, incluso los que vigilan y ayudan a dar pistas y todo eso también, perfecto, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Oye, ¿cuál fue exactamente el error que había cometido Emiliano? Hemos comentado eso de esos 300.000 euros, pero un poco ¿cuál fue su pecado casi mortal? Pues todos los indicios recabados en un principio apuntaban a que Emiliano, el panameño, pues habría realizado lo que se denomina un vuelco de droga a esta organización, ¿no? Entonces, en un principio Emiliano no fue plenamente consciente del riesgo que suponía actuar de esa manera frente a un grupo de estas características, donde las deudas o las traiciones pues suelen tener consecuencias muy graves. Tras este hecho, Emiliano puso tierra de por medio, abandonó Asturias y asentó su residencia en la provincia de Málaga, donde inicialmente él se sintió un poco más protegido e intentó mantenerse alejado del Principado de Asturias. Sin embargo, con motivo de la celebración de un juicio que tenía pendiente, regresó a Asturias meses más tarde y permaneció aquí durante unos días, confiado seguramente de que el tiempo transcurrido había rebajado un poco el riesgo que corría. Lo que pasa que no contaba con que la organización seguía buscando por la deuda que mantenía con ellos y había incluso puesto precio a su cabeza, ¿no? Entonces esta confianza y permanencia aquí en la región facilitó de cierta manera que pudieran localizarlo, identificar los movimientos que estaba haciendo y llevar a cabo su ejecución. Perdón, has dicho que había hecho un vuelco de droga. Sí, correcto. Eso es lo que en argot se denomina, digamos, que se había quedado de alguna manera con cierta cantidad de droga, pues que pertenecía a unas personas presuntamente vinculadas a esta organización. Otra cosa que a mí me llama la atención es que esta organización no funciona de un modo local, sino de un modo, ahora nacional, porque son capaces de estar vigilando desde allí donde fue el problema qué es lo que está ocurriendo en Málaga, cuándo va a venir este señor, o quizás se enteraron simplemente por lo que había una citación en un juzgado de allí.
Sí, la verdad que por suerte esto en Asturias no es muy habitual, pero claro, en el momento que nos metemos un poco a investigar, estamos tratando de una supuesta organización criminal de carácter transnacional, con digamos el origen en la República Dominicana por la procedencia de gran parte de sus miembros. Se dedican, según los primeros indicios, al narcotráfico a gran escala, secuestros, extorsiones, ajustes de cuentas violentos, ejerciendo mecanismos de control. Es decir, es algo que ya sobrepasa todos los niveles, al nivel regional, incluso nacional. Nosotros no somos los que estamos llevando, digamos, el análisis de esta organización criminal, pero los pequeños indicios que van saliendo a lo largo de la investigación apuntan a, pues, realmente el control real que tenían sobre los movimientos de Emiliano y digamos lo lejos que pueden llegar los tentáculos de esta organización. Decías que, claro, un caso así en Asturias es un caso excepcional. Imagino la alarma social, ¿no?, que provocó que ocurriera esto allí. No sé, la presión con la que trabajabais, pues por esto, ¿no?, por el miedo que pudo generar. A ver, es normal, es lo que estamos hablando, que aquí, digamos, la presión es la que cada uno quiera acoger, ¿no? Nosotros intentamos siempre trabajar escrupulosamente, ya sea un pequeño robo, un hurto, a, digamos, un gran homicidio, asesinato, como es el caso a que nos enfrentamos. Hemos tenido, digamos, mucha suerte, por llamarlo de alguna manera, que contamos con grandísimos profesionales en la Guardia Civil aquí en Asturias, empezando por los compañeros de laboratorio que han hecho, pues, su trabajo, ¿no? Pero una inspección ocular en el momento de los hechos imprescindible para el devenir de la investigación. Luego también hemos sabido ir de la mano tanto con el Tribunal Instructor como con la Fiscalía en todo momento, que nos han respaldado en esta instrucción tan extensa y complicada. Nos han aportado su experiencia, por supuesto, y nos han puesto a nuestra disposición, pues, todas las herramientas necesarias, sobre todo, y aparte de eso, pues la cercanía que hemos notado de los máximos exponentes, por supuesto, como del personal laboral adscrito, pues ha sido fundamental para el buen desarrollo de la investigación, y así como con todas las colaboraciones internacionales que hemos tenido que utilizar en esta investigación, porque nos hemos desplazado hasta Francia, hemos contactado con enlaces franceses en España, hemos contactado con enlaces españoles en Francia, hemos estado en contacto con la policía de los Estados Unidos, porque todo el mundo se interesó. Cuando teníamos los primeros indicios sobre esta investigación, todo el mundo se interesó, porque estamos hablando de una organización criminal de carácter transnacional, donde mucha gente por todo el mundo tenía interés en saber todas las pistas, todos los indicios que teníamos. Claro. Y ahí los 13 meses de investigación, de todas estas gestiones que ha venido explicando el Guardia Civil. Sí, sí. Y a nivel personal, ¿eso cómo se lleva? Cuando vas avanzando en los indicios y vas avanzando en la investigación, ¿no?, que vas esclareciendo y sabiendo cada vez un poquito más, y tú te vuelves a tu casa con un montón de información, pero todavía no puedes hacer nada con ella. ¿Cómo son esos momentos? Pues eso en la Guardia Civil se resume muy bien, que es la satisfacción del deber cumplido, y poquitín a poco pues esa satisfacción te la llevas día a día y al final repercute también en el estado de ánimo del trabajo en equipo. Todos los compañeros nos vamos motivando unos a otros, y en el momento pues que tiras por una línea, un indicio falla, porque no todo fueron resultados positivos. Se analiza tantísima información, que hay mucha información pues que te pasas horas y horas y no obtienes resultado. Entonces, cuando un compañero obtiene ese resultado, pues va animando al resto del equipo, y eso hace pues que la investigación al final tenga su fruto. Y ya, bueno, el momento de reventón de la operación, que es lo que nosotros llamamos la detención, que es lo que ha dicho ya mi compañero, pues hay compañeros que se fueron a Francia, otros a Cataluña, hemos estado desplazados en diversos sitios. Pues eso ya es el agotamiento que uno tiene después de esos días, es increíble, y recompensa sobre todo pues eso, la satisfacción del deber cumplido.
Si no me equivoco, formasteis parte también o sois parte de una investigación que creo que también fue agotadora, que fue la del caso Ardines. Recordemos aquel concejal que también fue pues asesinado, y también fue un crimen por encargo, también fue cometido por sicarios, que si no me bueno, creo que es uno de los homicidios más difíciles de resolver, porque claro, el sicario, la persona que ejecuta, pues sí que deja sus muestras, sí que deja un rastro, pero claro, el que lo encarga se ha encargado muy bien de borrar ese rastro. Es muy difícil establecer esa relación y que luego eso en un juicio se condene. Pues evidentemente la persona que lo encarga normalmente suele ser la más difícil de llegar a ella, tanto en un caso como en otro. No firma un contrato ante notario, ¿no? Evidentemente no. Claro. Entre delincuentes no hay contratos entre notarios. Pero bueno, de ahí nuestro trabajo minucioso, el de ir tirando poquitín a poco, indicio, hasta juntar lo suficientes para que lo puedan llegar a condenar. Como efectivamente dijiste, sí que hay compañeros de este grupo que hemos tenido... que hemos formado parte de las dos investigaciones, tanto de Ardines como de este, pero hay que decir que en Ardines se hizo un equipo conjunto con UCO, en este caso con UCO, con la Unidad Central Operativa Nuestra de Madrid, sí que hemos tenido contacto, nos han ayudado en apoyos puntuales, pero ha partido casi todo desde aquí de Asturias. Y bueno, y por circunstancias de la vida, pues hay gente del equipo ya de Ardines pues que se ha jubilado, que ha cambiado de destino, y se ha incorporado gente nueva, vamos, con todas las ganas, toda la experiencia, y se ha hecho un equipo fantástico. Como ya dijo mi compañero, no solo nosotros, sino también pues laboratorio, el equipo en este caso del EDOA, todos y cada uno de ellos pues han colaborado. Y aunque han pasado varios años de uno a otro, la incorporación de estos nuevos compañeros, que incluso alguno viene de la UCO, pues ha resultado también fundamental para poder esclarecerlo. Qué bien, pues muchísimas gracias a estos dos investigadores de este caso del panameño, y a todo vuestro equipo por el trabajo, y a vosotros en concreto por asomaros este ratito a la ventana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.